Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio en este tiempo poder tener este tiempo para compartir en cuanto a esta semana que es muy especial para todos nosotros, en el cual celebramos eh, muchísimas cosas hermosas que quedaron plasmadas en su palabra, desde la entrada triunfal hasta la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy compete hablar del día martes, un martes que fue un día muy especial también en la vida de Jesús, en esa semana que también es especial para nosotros hoy en día, y luego de la purificación del templo, el día lunes, Jesús se va con sus discípulos a la ciudad de Betania y pasó allí aquella noche, ya que las autoridades judías lo buscaban para arrestarle y matarle. El mismo lunes Jesús había tenido hambre y pasó por una higuera y como no tenía frutos, maldijo esa higuera y dijo Jesús: nunca jamás coma nadie fruto de ti. El martes sucedió algo realmente tremendo para los discípulos que estaban con Jesús. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algún hermano, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Sabemos que el árbol, la higuera, simboliza al pecador que no dio frutos de conversión. A este árbol se le compara con el pueblo de Israel. Se mostraba hermoso, lindo por fuera, hojas frondosas, verdes quizás, pero sin frutos. El dueño de la higuera realmente lo que quiere ver es frutos. El dueño de la higuera, cuando tiene hambre o tiene ganas de comer, quiere arrimarse a esa higuera y comer de sus frutos dulces y deliciosos. Quiere que cumpla su cometido. El juicio de Dios es seguro y su paciencia es grande. Las hojas verdes y hermosas de la higuera era la religión, eran sus obras, su proselitismo, que aparentaban ser buenas a los ojos de los hombres, pero no eran buenas a los ojos de Dios. Jesús con esta parábola y con este acontecimiento, quiso mostrarle a sus discípulos que no bastaba con ser descendientes físicos de Abraham, que ellos tendrían que arrepentirse para perdón de pecados. Ellos debían reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un llamado a la conversión y al arrepentimiento. Con ella estimulaba a los oyentes
a ratificar sus conductas. Esa higuera que no llevaba fruto, podemos ser nosotros mismos, que decimos muchas veces ser cristianos y nos mostramos hermosos, muy lindos, vamos a todos los cultos, nos faltamos a las reuniones, pero no mostramos frutos dignos de arrepentimiento. Muchas veces oímos y se habla mucho del pueblo de Israel, pero yo en este tiempo que me ha tocado preparar este día martes, recordar algunos acontecimientos, me hice un autoexamen y me hice varias preguntas mientras leía y mientras releía lo que estaba sucediendo ese día martes. Y la pregunta primera que me hacía es, ¿me arrepentí? Después me convertí. ¿Estoy dando frutos? ¿O me estoy mostrando de una manera que no soy? ¿Qué está esperando Dios de mí? Y yo sé que sus juicios o su juicio es inminente. Las hojas eran una promesa vacía, de modo que Jesús maldijo al árbol infructuoso. Esto era una advertencia que el juicio de Dios viene sobre los que aparentan ser fructíferos, pero no lo son. El árbol marchitado servía como un ejemplo de la autoridad que ellos podían tener. Jesús sabía que pronto enviaría a sus discípulos con la enorme tarea de ganar el mundo para él. Esto en Hechos 1:8, la higuera les recordaría que con el poder de Dios podían vencer cualquier obstáculo. Jesús enseñó a sus discípulos a tener fe y a creer que todo lo que pidieran orando lo recibirían. El gran maestro, viendo lo que sucedería más adelante, viendo todos los obstáculos que vendrían sobre sus discípulos, ya les estaba enseñando a que debían de tener fe y a que debían de creer y a que supieran que todo lo que pidieran, orando lo recibirían. Buenas noches. La autoridad de Jesús es cuestionada. El día martes, mientras Jesús estuvo en la tierra, fue un día bastante complejo, bastante complicado y de mucha controversia. Mucha controversia con sacerdotes, con escribas, con ancianos, con herodianos, estos que muchas veces se oponían entre sí, se unieron para buscar cualquier excusa para acusar a Jesús, para arrestarlo, para terminar con su vida. En Marcos 11, versículo 28, se le pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Refiriéndose a la purificación del templo. Luego se les envía a los herodianos, allí en Mateo 22, 17, preguntándole a Jesús si era lícito dar tributo al César o no. Luego vinieron los saduceos y después los fariseos, y siempre con preguntas, tratando de encontrar algo con lo cual acusar al maestro para poder tener con qué prenderle y con qué terminar con su vida. Estas fueron horas feroces de controversia con todos esos líderes que se habían aunado
para ir en contra de Jesús. Nosotros muchas veces somos como estas personas y cuestionamos a Dios. Cuestionamos los designios de Dios en nuestra vida. Cuestionamos cosas que nos pasan y nos preguntamos o le preguntamos, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Será que el día que me pasó esto vos te habías olvidado de mí o estabas entretenido atendiendo a otras personas? ¿Será que me pasó esto porque ya no me amas? Y seguimos cuestionando a Dios y cuestionamos por qué muere tanta gente, por qué se me murió un ser amado, un ser querido, por qué permitiste esto. Y constantemente, en muchas cosas, estamos cuestionando la autoridad de Dios en nuestra vida. Nosotros estamos reconociendo que Jesús tiene toda la autoridad para hacer su perfecta voluntad. O no nos gusta someternos. En el tiempo de los fariseos y los escribas y todo este tipo de personas, hasta que vino Jesús, el negocio estaba funcionando bien, los números estaban cerrando perfectamente para los judíos. Ellos estaban bien en su templo, en su sinagoga, estaban cómodos hasta que vino Jesús a cambiar tradicionalismo, sistema, rutina. No se alineaba ni con sus pensamientos, ni con su proselitismo, ni con sus negocios. Por ende, como no se alineaba con ellos, estaban furiosos y querían matarle, porque ya su negocio no les iba a funcionar como ellos pensaban, ya no iban a estar tan cómodos como lo estaban hasta ese momento, robándole a las viudas, quedándose con las ofrendas, con los diezmos, cobrando impuestos por demás y otras tantas cosas y negocios que tenían. Y ya cuando vino Jesús a cambiar su sistema, ya no les sirvió. Entonces comenzaron a cuestionar con qué autoridad Él decía y hacía las cosas. Y muchas veces también nosotros, en nuestra vida, nosotros decimos que Él tiene la autoridad en nuestra vida. Pero si realmente pensáramos, como decimos, deberíamos hacer caso a todos los consejos que Dios nos ha dejado en su palabra. Si realmente decimos que Él tiene autoridad en nuestra vida para poder cambiar nuestro sistema, cambiar nuestra rutina, cambiar nuestro tradicionalismo, cambiar las cosas que no le agradan, porque cuando nos toca de cerca y cuando alguien por ahí nos puede decir, ese trabajo no es para ti, esa relación no te conviene, no le está dando gloria a Dios, ese trabajo a ti no te sirve porque no está dando gloria a Dios, esa ropa no es la adecuada, deberías ponerte otro tipo de ropa como hija o como hijo de Dios, tu comportamiento debería ser diferente. Si Jesús tiene todo el control, entonces, ¿por qué muchas veces cuestionamos su autoridad? ¿Por qué muchas veces no hacemos caso y muchas veces nos metemos en relaciones y al fin y al cabo los consejos que nos dieron no los tomamos en cuenta, su palabra no la tomamos en cuenta
y después pagamos las consecuencias en nuestra vida, porque realmente esa relación no nos convenía. Pero nosotros fuimos capaces de cuestionar si realmente, si realmente venía de Dios o no. Cuestionamos su voluntad para nuestra vida. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, como verdaderos hijos de Dios, no deberíamos cuestionar cuando Dios dice algo, cuando Dios quiere cambiar nuestro sistema, nuestra rutina, nuestra manera de pensar. Cuando no se alinea con nuestros pensamientos, debemos de estar dispuestos a dejar que Él obre esos cambios necesarios en nuestra vida y no ser como esos judíos que estaban furiosos porque venían a cambiar su sistema y ya no iban a estar tan cómodos como estaban antes. Tenemos que entregarnos a Él, tenemos que postrarnos delante de Él, tenemos que sujetarnos a sus preceptos, a sus leyes. Y si por alguna razón cuestionásemos, que no debería, pero si en algún momento cuestionásemos la voluntad de Dios, ¿por qué hace tal o cual cosa? Yo leía el otro día Mateo 28, 18, cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Él tiene autoridad en nuestra vida para hacer como Él quiere, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que hermanos, que Dios les bendiga mucho y que esta palabra pueda calar hondo en nuestros corazones y podamos autoexaminarnos en esta breve palabra, estos breves acontecimientos del día martes. Dios les bendiga mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga mucho a aquellos que están escuchando este audio. Quería compartir con ustedes también lo que Jesús hizo en esta semana tan especial, ¿no? Ya que se ha venido hablando de cuando desde el día que entró a Jerusalén, las cosas que fue una semana, yo miraba, fue una semana bastante intensa para nuestro Señor porque fue una semana en donde Él entra a Jerusalén a realmente a confrontar con su pueblo mismo, con su gente. Y yo creo que ahí ya va directamente al grano, ¿no? Al punto en la cual Él había venido a este mundo, ¿no? Porque ya había estado con los necesitados, había hecho milagros, había sanado, había dado de comer a la gente, pero no era lo importante eso lo que él había venido a hacer a este mundo, ¿no? Lo importante que él había venido y era este momento cuando él entra a Jerusalén después de ya unos días y en este caso el día martes, ya después de pasar unos días ahí en Jerusalén y hubieron otros eventos que anteriormente ya lo han compartido, pero en este día en especial, cuando él está allí en el templo de Jerusalén, ¿no? Y confronta a los propios escribas y fariseos, ¿no? Porque allí él ve tanta hipocresía, tanta eh, fasutismo que había entre su gente, ¿no? Porque los escribas, los que de alguna manera eran los que representaban a Jesús, digamos, porque los que tenían, que predicaban su palabra, que tenían su ley, que de alguna manera tenían conocimiento de su palabra, de su ley, de su propósito, eran los que estaban desviando a la gente, ¿no? Porque y mismo Jesús les dice allí en Mateo 23, hay uno, por ejemplo, hay uno de los versículos tantas veces los llamó de hipócrita, de necios, eh, y incluso hay un versículo, por ejemplo, en el capítulo 23 de Mateo, versículo 16, dice, hay ustedes guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo y no es nada,
pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir su juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También dice, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. O sea que los escribas, los fariseos, les interesaba más lo material, así enseñándole al pueblo a basarse más por lo material olvidándose del mismo Dios que era el que santificaba, que era el que... Y Jesús allí llegó al templo en ese tiempo justamente a cambiar todo, ¿no? A mostrarle que no es de esa manera que se entra a su reino, que no es de esa manera que se alcanza la vida eterna y que no es solamente por acciones de dar dinero o hacer cosas, porque los fariseos a eso les gustaba estar allí, les gustaba ser figurita, digamos, estar siempre en las primeras filas, estar en las plazas y que la gente los alabe, les diga maestro, e incluso cuando ofrendaban, daban mucho dinero, pero Jesús cuando llega al templo, él no solamente mira la actitud, sino que también mira el corazón y la manera en la cual su pueblo se estaba comportando, ¿no? Porque y a sí mismo le estaba enseñando a sus discípulos cómo era la cosa, porque cuando la viuda va a dar la ofrenda, Jesús estaba allí mirando y llama a los discípulos, a sus discípulos para mostrarles esa acción de la viuda, ¿no? Porque esa viuda da 2 monedas que no valían nada, pero sin embargo Jesús le dice, esta viuda dio más que todos. Y había gente que daba mucho dinero, pero Jesús estaba mirando justamente eso, ¿no? Que ellos daban de lo que les sobraba y esta viuda daba todo su sustento, como que depositaba toda su confianza en Dios y que, bueno, sea Dios el que supla su necesidad, ¿no? Y, y eso era lo que los discípulos, Jesús le quería enseñar a sus discípulos y esa actitud en el templo, allí Dios apretando las clavijas, digamos, hilando más fino, este, entrando en medio de su pueblo para mostrarse, para mostrar que su reino no es así, su reino no es de vanagloriarse, de cosas materiales, de, de grandezas humanas, porque no, su reino, aquí en la tierra, para alcanzar su reino teníamos que fijarnos en las cosas eternas, porque cuando los discípulos también, siendo ellos judíos, ¿no? Estaban muy, eh, de alguna manera, se captaban de las cosas que tenían, ¿no? De sus grandes templos, de sus grandes edificios, incluso se lo hacen saber a Jesús en algún momento, porque te dice en Marcos, el capítulo 13 y el capítulo 13, versículo 1, a mí me impactaba esto, ¿no? Porque Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dice, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Esta versión es la versión de Reina Valera contemporánea, pero acá me pone como un signo de exclamación, ¿no? Como que los discípulos estaban eh, de alguna manera maravillados de las grandezas que ellos tenían, ¿no? Y le decían, Señor Jesús, mira esto, mira qué templos, porque ya habían visto la actitud de Jesús de estar, eh, aún en los días anteriores han venido hablando de lo que Jesús hizo en el templo y demás, pero allí le decían, mira estos edificios, qué cosa más maravillosa, y sin embargo Jesús le dice, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado.
que Dios nos ayude a nosotros también, porque a veces nos aferramos a las cosas materiales y las cosas materiales eh, perecerán, porque yo creo que cuando Jesús estaba allí tratando de imponer su reino y haciéndoles ver a sus discípulos que no debemos de mirar lo material, la grandeza de este mundo, porque Él tiene cosas mucho mejores preparadas para nosotros y tenemos que aprender a percibir aquellas cosas que son realmente eternas, ¿no? De ejemplo tenemos en la Biblia, por ejemplo, en Nabucodonosor, en Babilonia, que se jactaba y decía, bueno, no es esta la gran ciudad que construí. Y se dice hoy en día que no hay, las ruinas de Babilonia son ruinas que ni podés decir que hubo un gran imperio. Por eso digo que las cosas materiales perecerán y que Dios nos ayude a que en este tiempo a estar confiando en Él y poniendo nuestra mirada en Él y depositar toda nuestra confianza en Él como lo hizo la viuda, puso todo su sustento, todo lo que tenía a, al Señor, digamos, ¿no? Y yo creo que fue recompensada. Sin embargo, estos fariseos, escribas que tenían mucho dinero y ponían de lo que les sobraba y cosas, y nunca tuvieron en cuenta, nunca aprendieron a depender de Dios. Y esa era una de las cosas que el Señor aprovechó estos últimos momentos de su estadía aquí en la tierra para hacerle ver a su gente, ¿no? Porque también les preguntaban, y bueno, ¿y cuándo va a ser la venida? ¿Y qué debemos hacer? Y una de las cosas que a mí me dice también de que Jesús, más allá de que les decía que bueno, habrá rumores de guerra, habrán muchos falsos cristos, vendrán, pero una de las cosas que nos dejó dicho muy claro es que nosotros tenemos que estar velando en todo tiempo, estar siempre despiertos, atentos, preparados, porque, y él dio muchos ejemplos acá, por ejemplo, él habla en el capítulo 13, versículo 34, versión contemporánea, recuerden, y es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridades en sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor. A la medianoche, al caer la tarde, o cuando cante el gallo, o al amanecer, no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Así dice en la Biblia contemporánea, en el capítulo 13, versículo 37 de Marcos. Así que nada, debemos estar preparados. Eso fue lo que en ese día trató de enfatizar Jesús, estar siempre despiertos, preparados, no ser hipócritas, porque Él fue allí al seno de Jerusalén, a donde estaban aquellos que lo seguían y vio muchas cosas que no era lo que Él quería enseñarles y por eso trató de alguna manera mostrarle a sus discípulos cómo se deben de comportar y para alcanzar la vida eterna no es necesario agarrarse de cosas materiales, sino que simplemente poner nuestra mirada en el Señor Jesús y lo que Él hizo y, y estar siempre velando porque el Señor ya viene pronto a buscar a su pueblo. Así que Dios los bendiga mucho, hermanos, y era esto un poco lo que quería compartir con ustedes. Y nada, que Dios nos ayude a que siempre podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Señor.